anteriores hablamos sobre la prescripción de la acción penal. No debemos confundir estas dos figuras jurídicas de la prescripción de la acción penal con la prescripción de la pena. La acción penal es la facultad de determinar el ius punendi del Estado para sustanciar, tramitar y sancionar a una persona por el cometimiento de una conducta penalmente reprochable, dígase un delito de acción pública, privada o una contravención. Mientras que la prescripción de la pena es la facultad de ejecutar esa consecuencia jurídica por el cometimiento de una infracción en base al principio de oportunidad. Entonces, habiendo aclarado esto, es menester señalar lo que es la pena en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Según lo previsto en el artículo 51 del COIP, la pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, pero esta tiene que ser establecida mediante sentencia, y para contabilizar los tiempos previstos para beneficiarse de la prescripción de la pena es menester que esta sentencia esté debidamente ejecutoriada. ¿Qué quiere decir sentencia ejecutoriada? Que ya no cabe ningún recurso alguno, que las personas dentro del juzgamiento de esta hayan acabado con todos las instancias que determinan nuestro ordenamiento jurídico como tal, y con ello prácticamente ya esa sentencia tiene el carácter de firme y está debidamente ejecutoriada por el Ministerio de la Ley. Es menester recordar la finalidad de la pena como tal. La finalidad de la pena es el determinar o el de evitar el cometimiento de conductas penalmente reprochables. Son una prevención general del cometimiento de delitos para que las personas que están procesadas puedan desarrollar de mejor manera sus derechos y puedan ser un aporte a la sociedad una vez hayan cumplido estas penas, estas consecuencias jurídicas determinadas en el momento procesal oportuno. En el Ecuador, la consecuencia jurídica es privativa de libertad, se determina una sanción pecuniaria y de la misma manera una reparación integral en contra de la víctima. Entonces, en este caso, bajo el principio de legalidad que nos da el artículo 53 del Código Orgánico Integral Penal, nos determina claramente que las penas deben ser determinadas y bajo el principio de oportunidad deben serlo en el momento en el cual el juzgador, bajo el principio de oralidad, determina la consecuencia jurídica para la persona procesada. Entonces, bajo estos parámetros están proscritas, están prohibidas las penas indeterminadas. Toda pena tiene que ser determinada en el momento en el cual el juzgador o el tribunal determina la consecuencia jurídica. Entonces, prácticamente la prescripción de la pena es cuando no se ha cumplido, no se ha ejecutado o no se ha acabado de ejecutar esta consecuencia jurídica como tal. Entonces, para ello, claramente, para beneficiarse de la prescripción de la pena, bastará el transcurso del tiempo determinado por la ley. Pero para ello es importante determinar la clasificación de las penas, como lo había manifestado. Entonces, el artículo 58 del Código Orgánico Integral Penal prevé que las penas se clasifican en privativas de libertad para las personas que han cometido una conducta penalmente reprochable, dígase esta un delito de acción pública, un delito de acción privada o el cometimiento de una contravención penal como tal, que el Código Orgánico Integral Penal en cada uno de sus tipos penales haya previsto una pena privativa de libertad. Entonces, esta es la primera clasificación, las penas privativas de libertad. También existen las penas no privativas de libertad, como por ejemplo, en el juzgamiento de un profesional del derecho, podría ser en el ejercicio ilegal de la profesión, a esta se le sanciona con que esta persona no puede ejercer su profesión como tal dentro de un determinado tiempo. Caso similar pasa con las personas que son profesionales de la salud. Cuando ha sido determinada su responsabilidad penal, pues también se establece
una suspensión en el ejercicio de su profesión como consecuencia de la pena prevista por la autoridad competente, la cual es no privativa de libertad. Y finalmente tenemos las penas restrictivas de los derechos de propiedad. Esta, como por poner un ejemplo, son las multas. Supongamos que se ha establecido la responsabilidad penal de una persona jurídica, como lo establece el artículo 49 del COIP. Entonces, en estos casos también es menester que se determine una pena restrictiva de los derechos de propiedad para esta persona jurídica. Entonces estamos hablando prácticamente que, por citar como por ejemplo, una multa, una sanción pecuniaria, ¿sí? Entonces, claramente, en base a lo expuesto y una vez determinada las clases de penas que existen en nuestro ordenamiento jurídico penal, es menester determinar que el mismo Código Orgánico Integral Penal prevé como forma de extinción de la pena la prescripción. Y eso lo determina taxativamente en el artículo 72 de la norma invocada. Asimismo, para determinar el lapso de tiempo para beneficiarse de la prescripción de la pena, hacemos la siguiente clasificación, por decirlo de alguna manera. Las penas privativas de libertad, como las cometidas a través de una vinculación pública, privada o contravencional, no prescribe la pena si no ha transcurrido la pena máxima establecida por el catálogo penal más el 50%. Como por citar un ejemplo, si una persona es sancionada por abuso de confianza y se establece la pena privativa de libertad de 3 años, pues esta persona, para beneficiarse de la prescripción de la pena, si no fue ejecutada una vez determinada en audiencia, en su debido momento, pues prácticamente prescribirá en el lapso de 3 años la pena máxima más del 50%, 4 años y medio. Si la persona no ha sido prácticamente ingresada a un centro de rehabilitación social dentro de ese término, pues podrá alegar la prescripción de la pena de manera motivada ante la autoridad competente. De la misma manera, las penas no privativas de libertad también prescriben en el máximo de la pena prevista en el tipo penal más el 50% de la misma. Y en los casos de las penas restrictivas de derechos de propiedad, pues aplica la misma situación, salvo que estas hayan sido establecidas de manera individual, en cuyo caso, pues la pena restrictiva de los derechos de propiedad prescribirá en el plazo máximo de 5 años. En este caso, también es menester señalar el último referéndum que tuvo el Ecuador el 4 de febrero del 2018, en el cual, mediante resolución del Consejo Nacional Electoral, publicada en el registro oficial en el suplemento 180 del 14 de febrero de 2018, reformó mediante referéndum y determinó que los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, a ser grupo de atención prioritaria, se suman a los delitos imprescriptibles que ya determinaba el Código Orgánico Integral Penal, como las infracciones de agresión, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, crímenes de agresión a un Estado, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, daños ambientales y contra la integridad sexual y reproductiva de los niños, niñas y adolescentes, como lo habíamos manifestado. Sin más, hasta aquí este tema sobre la prescripción de la pena en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.